Voy a compartir parte de lo que compartí en la mañana. Entonces, los que estuvieron en la mañana, si vuelven a escuchar lo mismo, hagan como, oh, no lo había escuchado, ¿ya? Hagan como que no lo escucharon, ¿ya? Y los que lo van a escuchar, hagan igual, ¿ya? Pero sí voy a tener un preámbulo distinto para que no sea tan latoso, ¿ya? Éxodo 32. Éxodo 32. Y antes de decirle qué versículo vamos a leer, tiempo de definiciones, tiempo de decisiones, siempre nos llegan, siempre estamos puestos a definirnos, a decidir. Siempre, por una u otra cosa, y en nuestra vida siempre nos definimos y nos decidimos. Tenemos momentos en que debemos definirnos y decidirnos. Se nos presentan dos caminos y tenemos que decidirnos por uno u otro. Siempre hay definiciones, siempre hay decisiones que tenemos que tomar por una u otra cosa. ¿Dónde vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Y tenemos que definirnos dónde vamos a vivir. ¿Dónde voy a estudiar? Aunque no sé si uno puede definir dónde voy a estudiar o no, pero por lo menos dónde me gustaría estudiar. Pero igual uno lo decide, ¿no? Lo define. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cierto? ¿Qué voy a estudiar? El muchacho, la señorita de segundo medio, tercero medio, dice, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Entonces hay tantas interrogantes, pero llega un momento en que se le presentan situaciones, se le presentan posibilidades y debe decidirse. Aunque después dice, uy, me equivoqué, debería haber escogido esto otro. Pero ya, es joven y puede volver atrás, ¿cierto? Es distinto si tuviera 40, ya no es tan, tengo que seguir en eso. Ya, decidirme si me voy a casar o no. El matrimonio será para mí, no será para mí. Y debe decidir. A lo mejor el matrimonio no es para mí. En realidad yo estoy en algo que en realidad Dios no espera para mí y tampoco yo lo quiero. O sí, el matrimonio es para mí y decidir si me caso con él o no me caso con él. Me caso con ella o no me caso con ella. ¿Ya? Y etcétera. Tantas definiciones que uno debe tomar en la vida. Y en la vida cristiana no es distinto. En la vida cristiana también vamos definiéndonos y decidiendo entre una cosa y otra cosa. Y en Éxodo 32, 26, aquí Moisés pone al pueblo de Dios en una decisión como esa, y espera del pueblo una decisión y una definición. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe decidir algo. Y Moisés le dice así, Éxodo 32, 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Entonces, pide al pueblo que se defina, que tome una decisión. ¿Quién está por Jehová?
¿Quién está por Dios? Y dice la palabra de Dios: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, toda la tribu de Leví. De las 12 tribus, una tribu, solo una, se decidió de estar del lado de Dios. Hermanos, del lado de Dios y de su siervo, de su líder, Moisés. Oremos. Padre, gracias, porque tú siempre nos desafías. Siempre esperas que tomemos definiciones. Recordamos lo que Cristo dijo a aquellos que le seguían: que si alguno quería seguirle, debía tomar su cruz y seguirle. Señor, tú siempre nos estás poniendo en una definición. Yo te pido que lo que nos has de hablar, Señor, nos defina en realidad a ponernos, Señor, de tu lado. Aunque los 11 o las 11 tribus no quieran, sean contrarias, Señor, denos un corazón valiente, claro, firme, y ponernos, Señor, de tu lado. Señor, háblenos a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, solo la tribu de Leví se decidió de ponerse del lado de Dios. Vamos a leer del versículo 1. Solo vamos a leer del versículo 1 hasta el 29 del capítulo 32. Después de 3 meses de haber salido de Egipto, ellos llegaron a Sinaí y estaban al pie del monte Sinaí, después de 3 meses. Y ahí Dios les entrega a Israel los mandamientos. Le entrega las leyes. Como decía en la mañana, les da el privilegio entre todas las naciones, entre todos los pueblos existentes. Los escogió a ellos para entregarles a ellos la palabra de Dios, las leyes de Dios, para que ellos fueran los custodios y los propagadores de la palabra de Dios al mundo entero. Ahí usted puede buscar en Romanos capítulo 3, lo dice así también. Entonces, qué privilegio para el pueblo de Israel recibir de Dios esta gran tarea de llevar la palabra de Dios a un mundo completamente sumido en tinieblas. Israel, el pueblo de Dios. Y dice así: Moisés, antes de este versículo 1, había subido al monte. Dios lo había llamado para entregarle a él, ¿cierto?, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y ya nosotros sabemos que él estuvo 40 días y 40 noches ahí hablando con Dios. Ya casi al final, hermano, Moisés venía bajando. ¿Por qué no esperaron un día más? Entonces venía bajando. Y dice, versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haz unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Parece que estamos hablando del tiempo de hoy, ¿eh? Porque los muchachos tenían aro y cosas así. ¿Ah? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces se fue Moisés. Y hermano, el desenfreno moral y total comenzó. Y un débil líder como Aarón quedó en lugar de Moisés. Cuando Aarón debía haber sido un líder que debía con coraje, con valor, no ceder ante la presión del pueblo. Pero lo hizo. Y edificó un altar, un becerro, y él mismo dijo: mañana vamos a tener reunión, nos vamos a juntar, y todo temprano. Y se armó una fiesta para adorar los ídolos. Y dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. En esto tú tienes que confiar. Hay un versículo que nosotros usamos muy a menudo, lo sabemos en memoria. Yo creo que en el versículo, bueno, hay varios versículos muy conocidos y que la mayoría de la gente menciona. Filipenses 4:13, que dice, ¿y usted sabe de qué está hablando el contexto de ese versículo? ¿Cuál es el contexto de ese versículo? ¿Por qué Pablo usa ese versículo? Uno lo usa para todo y está bien, no hay problema. No hay problema usarlo si uno está enfermo, tiene miedo, lo que sea. No es mal usarlo, pero ¿cuál es el contexto del versículo? ¿En qué momento, en qué tema Pablo lo está hablando? Tarea para casa. ¿Sabe cuál es el contexto? Él dijo: sé vivir humildemente, sé tener hambre, sé pasarlo mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, mi confianza no está en el gobierno de turno. No, mi confianza no está en que la economía ande bien. Mi confianza no es que en mi trabajo me paguen mal. Mi confianza está en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también él dice: sé vivir en la abundancia. Cuando tengo abundantemente, cuando la chequera está gordita. Mi confianza no está en eso. Mi confianza está en Cristo, que me fortalece. Soy capaz de vivir en la abundancia. No me vuelvo loco, no amo el dinero. Mi confianza está puesta en Dios.
y tengo paz en mi corazón y puedo dormir tranquilo, no porque tenga mi chequera. Mi confianza está puesta en Dios. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuáles son nuestros dioses? No tenemos. Nosotros dependemos de Dios por encima de todas las cosas. El mundo no tiene a Dios y el Dios que nosotros conocemos, de quien dependemos y en quien descansamos. El mundo no tiene a Dios. Y por eso busca algo a que aferrarse. Pero nosotros tenemos a Dios. Y Aarón dijo, estos son tus dioses que te sacaron. Estos son los que te han traído en este tiempo y te han dado libertad y te han traído hasta aquí. Hermanos, si usted está aquí y está como está, es porque el que nos ha traído hasta aquí es Dios. Amén. Nadie más. Nadie más. Y dice, y sigue diciendo, versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate que de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Imagínense Moisés predicándole a Dios. Dios pasa al altar y arrepiéntete. ¿Cómo vas a hacer eso? Qué confianza, qué intimidad de Moisés con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero ahí vemos el corazón de un pastor, del pastor Moisés, que podría haber dicho, oh, Señor, qué oportunidad. Porque han pasado 3 meses y este pueblo ya me tiene hasta aquí. Como alguien dijo, me tiene más arriba el paracaídas. Entonces, qué oportunidad. Y tú, sí, ¿cierto? Y tú vas a hacer otro pueblo mejor. Ya, Señor, córtalo porque ya me cansaron. ¿No? Somos 2, Señor. No solamente cansaron a ti, sino que a mí también. Entonces Moisés no hizo eso. Entonces dijo, Señor, no hagas esto. Acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, Isaac. Acuérdate. ¿Y qué van a decir las naciones de ti? Y dice la palabra que Dios se arrepintió de lo que había dicho. Entonces ese otro tema, ¿no? Para compartirlo de se arrepiente Dios. Que realmente ¿qué es lo que quiere decir con eso? Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, Dios mismo escribió esas tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte ni de voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Sabe lo que es eso? Es el celo de Dios que controló el corazón, la mente y las acciones de Moisés. Celo por Dios. El celo por Dios. Nos hace falta a cada uno de los que estamos aquí celo por Dios. Celo por Dios. Nos hace falta celo por Dios. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces a este pueblo, al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Nos reímos de Aarón y sabes, somos igual. Somos débiles de carácter. A veces toleramos lo que no debemos tolerar. Toleramos cosas de la esposa que no deberíamos tolerar, relacionadas con las cosas de Dios. Toleramos del esposo cosas que no deberíamos tolerar. Cuando se trata de las cosas de Dios, la santidad de Dios, toleramos cosas de los hijos que no debíamos tolerar. Y toleramos, somos indulgentes con nosotros, con cosas que no deberíamos ser. Somos igual que Aarón. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés en la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Se pusieron del lado de Moisés sin saber lo que Moisés les iba a ordenar. Sin saberlo. Se pusieron del lado de Dios. Y lo que Moisés dijera, lo iban a hacer. Para devolverle la santidad, el honor y la gloria a Dios. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Eso es ponerse de parte de Dios. Eso es ponerse de parte de Dios. Entonces llega un momento, hermanos, como decía en la mañana, que hemos vivido en estas 3 semanas, casi 4 semanas, como país, situaciones difíciles, y preguntaba en la mañana: ¿Dios tiene algo que decir? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia, del cristiano? ¿Cómo debemos? ¿Necesitamos realmente ponernos del lado de Dios en medio de estas cosas?
Y Dios sí tiene que decir algo. Y vamos a volver a leer, como leíamos en la mañana, 1 de Pedro, capítulo 2. Mire, hermano, si su esposa, si su esposo, si su hijo está haciendo quizá una de estas cosas que vamos a hablar, ¿sabe lo que usted debe hacer? Debe definirse, debe decidirse. ¿Está de Dios, del lado de Dios o en contra de Dios? Y si usted está de parte de Dios, hermano, varón, afírmese bien los pantalones. ¿Ya? Porque si usted va a estar del lado de Dios, va a tener que decir no a su esposa, no a sus hijos, si hay algo que están haciendo que es contrario a lo que Dios espera. Y hermana, usted también. No se afirme los pantalones, porque usted no lleva los pantalones a la casa. Usted sabe a lo que me refiero, ¿cierto? La autoridad. Pero sí usted debe ser una mujer como Sara. Mujer temerosa de Dios. Y que va a decirle a su esposo y a sus hijos, mire, aquí vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y usted como padre, a sus hijos. ¿Ya? Entonces dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 al 23. Dice, amados, yo os ruego, como extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Romanos 13, por favor, Romanos 13. Romanos 13, 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces, hay varias cosas que Pedro y Pablo nos dicen, que nosotros como cristianos, mire, se habla tanto de esto, ¿no? Y bueno, usted yo creo va a tener que tomarse su tiempo. Se habla mucho de la Constitución. Entonces, hay que leerla. Yo no sé cuánto la van a leer al final, porque es un país que no le gusta leer. La hermana Quina ya sabe de eso, ¿no? Que ha luchado por promover libros en la biblioteca y nada, uno que otro. El 0,1% lee. Y me decía, la última vez me decía mi ángel, no me decía así, no me decía, ¿sabe? No compre más libros, porque los hermanos no leen. Así que yo, ¿qué creen que hice? Seguí comprando libros, pero porque yo también lo necesito leer. Entonces no leen. Entonces hay no sé cuánto irán a leer. Y el otro problema es que cuando lean, ¿quién va a entender lo que van a leer? Porque hay una falta de comprensión lectora increíble. Increíble. A veces las personas leen y no entienden lo que leen. No entienden. ¿Y sabe por qué? Es peor todavía. ¿Por qué? Su mente está embotada. Ya, bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, si usted no sabía o no se había dado cuenta, nosotros como creyentes tenemos una constitución. Esta es nuestra constitución. ¿Amén? ¿Amén? Esta es nuestra constitución. No es otra. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano nacido de nuevo, entonces usted puede decir, sí, esta es mi constitución, y esta constitución es perfecta porque viene de Dios. Entonces, esta constitución nos dice cómo debemos vivir en este mundo. Entonces, usted está con la constitución o en contra de la constitución. No hay término medio. Y esta es nuestra constitución. ¿Ya? Eso quería decir. Y entonces, Dios espera que nosotros como cristianos nos comportemos de cierta manera en este mundo. Porque este mundo, el único ejemplo que tienen de la persona de Cristo es usted y yo. Y si a usted lo ven o a mí me ven comportándome como ellos no tienen a dónde ir para saber de la otra vida. Entonces dice Pedro que debemos mantener un buen testimonio, que nuestra vida debe ser diametralmente opuesta a este mundo.
distinta. Somos singulares. La iglesia de Cristo es exclusiva, única, singular. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades y sujetarnos a las autoridades porque está en el lugar de Dios. Porque si usted no sabe, este mundo es de Dios. Todo esto le pertenece a Él porque Él lo creó. El mundo le pertenece a Él. Nosotros los cristianos le pertenecemos por creación y por regeneración. Pero el mundo sin Cristo le pertenece por creación nada más. Y todo esto es de Él. Y Él trabaja, dijo Jesús, y mi Padre trabaja hasta el día de hoy. Y hermano, estos 6.000 años que tiene la existencia de este mundo, desde que Dios la creó, no ha dejado de trabajar día a día para sostener este mundo, abrir su mano y proveer para la necesidad de este mundo. Si Dios dejara de trabajar un día, hermano, todo se acaba. Y entonces, Dios puso a las autoridades para estar en el lugar de Dios. Y ellas gobiernan de parte de Dios. Dios las puso ahí, están en lugar de Dios. Y ellos van a tener que darle cuenta a Dios un día. Pero usted y yo le vamos a dar cuenta de cómo nos comportamos con las autoridades. Con todas. Debemos, dice, honrar a todos. O sea, debemos respetarlas, honrarlas. Y una manera de honrarlas es refiriéndonos en buenos términos a ellos. Estemos de acuerdo o no con cómo ellos piensan, sino por el cargo que tienen. Cargo puesto, dado por Dios. Si usted fuera doctor, le pongo el caso hipotético, si usted fuera doctor, ¿cómo le gustaría que le dijeran sus clientes, sus pacientes, no clientes? Aunque parece casi cliente, no está bien. Esa es otra cosa. Pero paciente. Porque hay muchos doctores con vocación, ¿verdad? Pero ¿cómo le gustaría que le dijera el paciente? ¿Le diga doctor? ¿O le gustaría que le dijera Matasano? No, voy al Matasano. ¿Le gustaría a usted que le dijera Matasano? No, pues. ¿Y cómo llama usted a las autoridades? ¿Cómo se refiere a ellos? ¿Cómo se expresa a los carabineros? ¿Cómo le llaman a los que manejan el Transantiago? Tiene un nombre distinto ahora, ¿no? ¿Cómo le operadores? Operador. Bueno, no vamos a decir lo que antes decían, ¿no? Pero, ¿cómo nos referimos a las autoridades? ¿Con respeto? Somos cristianos. Somos cristianos, ¿sí o no? ¿Cómo debemos referirnos a las autoridades, sean quienes sean? Con respeto. Y hermanos, los que gobiernan, las autoridades, están para castigar, dice, para mantener un orden. ¿Y para castigar a quién? Al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. A mí los carabineros nunca me han castigado, excepto, ¿sabe cuándo? Cuando me porté mal, po. ¿Y cuándo me porté mal? Cuando me pillaron excediendo el límite de velocidad.
tenemos. Mira aquí todas las caras de choferes. Todos tienen, no sé, no tienen ningún hoyito de corchete ahí en el permiso de conducir. Ahora, gracias a Dios, está limpiecito porque es uno nuevo. Pero, ¿a quién castigan? Al que hace lo malo. Entonces, hermano, no justifiquemos lo que no tiene justificación. Yo escucho por ahí a personas, a creyentes, a cristianas. No, que los carabineros aquí, que los carabineros acá, que esto y otro. No. Ellos están ahí, ¿por qué? Para mantener la tranquilidad. Porque Dios las puso ahí. ¿Lo leyó en su Biblia? Así lo dice. Y si usted ve a uno que llegó, claro, hay abuso y eso uno lo entiende. Pero no son santas palomas. Ellos se están rebelando contra Dios, contra lo establecido. Y usted y yo no podemos andar poniéndonos del lado de este mundo sin Dios. Debemos ponernos del lado de Dios, del lado de Dios. ¿Ya? Y Jesús es nuestro ejemplo en cuanto a la injusticia. La persona que sufrió más injusticia en este mundo fue Él. Y Él encomendó su causa a Dios. Y Dios lo dejó. O sea, Dios tomó el caso en sus manos. Entonces, ante la injusticia, hermano, nosotros tenemos un juez. Y ese es Dios. Amén. No debemos vengarnos, nosotros debemos dejar a Dios que Él tome la injusticia en sus manos. Si realmente están cometiendo injusticia conmigo, yo debo dejársela a Dios. Pero no debo andar buscando yo tomar la justicia en mis manos o hacerme justicia yo. No es así. Y lo otro, hermano, no ande tratando a la gente, no use la oración para referirse mal, porque a veces uno escucha a personas orando y en su oración no están hablando claramente con Dios, sino que están hablando con los que están a su alrededor y se refieren mal, que esto es corrupto. Y, hermano, mire, si usted va a tratar a las autoridades, a los políticos de corruptos, mire, frene su boca. ¿Sabe por qué? Porque véase a sí mismo primero. Véase a sí mismo primero. Dice, no, que estos son los ladrones. ¿Y cómo están sus ofrendas y sus diezmos? ¿Cómo está eso? ¿Está bien? Entonces, hermanos, somos cristianos. Somos cristianos. Y preguntaba a la mañana, ¿qué haría Jesús hoy? ¿Dónde estaría Jesús hoy? Y decía a la mañana, ¿estaría en la Plaza Italia? No. ¿Qué estaría haciendo Jesús? Hablándole a la gente de dónde realmente está la esperanza, que es en Él. Y bueno, para no alargarme más de la cuenta, rápidamente quiero decir, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos antes del fin. Esto que vemos en nuestro país, esto está a nivel mundial. Los grandes líderes políticos lo único que están pensando por ahí me llegaron algunos videos y he leído de los líderes mundiales que lo único que están esperando un líder que traiga paz a este mundo. Y hermano, usted y yo debemos entender qué tiempos estamos viviendo. Y son los tiempos antes de la venida de Cristo.
Y usted se tiene que preparar. Se tiene que preparar. Si el Señor viniera hoy a las 12 de la noche, ¿usted está listo para irse con Él? ¿Tiene todo arreglado con los demás? ¿Ninguna cuenta saldada con los demás? ¿Ha hecho todo lo que Dios le ha pedido que debe hacer? ¿Ha ganado las almas que ha tenido que ganar? ¿Ha predicado el evangelio que ha tenido que predicar a todas las personas? ¿Ha tenido una vida intachable como cristiano? ¿Está listo a decir, no, yo ya no tengo, he hecho todo lo que Dios me ha pedido que haga, no tengo nada más que solo esperar que Él venga? Hermano, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Nunca nos dijo, id y traten de pelear por leyes justas. Él nos dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, lo que debe dominar su conversación, sus palabras, debe ser las cosas espirituales, no la política. No la política. Todos aquí tenemos una opinión en cuanto a la política. Cada uno tiene su pensamiento, pero ese es suyo. Y eso es para que lo lleve a determinar cuando usted tenga que escoger a quién usted cree que es la persona más indicada para gobernar el país. Ese día, ahí con una marquita, dígalo. Pero el resto del tiempo, usted tiene que saber que somos ciudadanos celestiales. Y el hermano Orlando creo que le entregó a varios, hace algunas semanas atrás, le entregó el carnet celestial. Parece que a algunos se le perdieron. O algunos no tenían ni idea de qué se trataba eso. Entonces, el resto del tiempo, usted debe vivir como cristiano, peregrino. Entonces, no hay nada más contradictorio. Un cristiano apoyando las marchas. ¿Qué contradicción? ¿Qué contradicción más grande salir a golpear cacerolas? ¿Qué contradicción más grande a un cristiano bailar para que lo dejen pasar? Esa es la humillación que ha habido estos días. Una humillación tremenda. ¿Pero qué hace un cristiano? ¿Qué haría usted? Está la turba y usted va en el auto, ya. Si baila pasa, si no, ¿qué hace usted? Bailo, dice, ¿no? No es así. Lo que usted debe hacer ante una situación así de temor y de peligro, usted tiene que clamar a Cristo, a Jesús. Y en el nombre de Jesús. Y lo van a dejar pasar. Usted no es un payaso del mundo. Y qué triste que un cristiano, si hay alguno que hizo algo así, se haya convertido en un payaso del mundo. Qué triste, qué pena. ¿Sabe cuando yo estaba ahí en la ventana? Cuando era la cosa difícil, peligrosa. Varias oportunidades. Ladrones, gente mala, me rodearon para robarme, asaltarme. ¿Qué cree que hice yo? Clamé a Cristo en el nombre de Jesús, los reprendí, me dejaron pasar y les compartí el evangelio. Y hermanito, no se enoje, hermanito. Entonces, si usted es cristiano, tiene que saber
¿Quiénes somos en Cristo? Y como decía la mañana, estos mismos que marchan por esto, por justicia social, son los que van a ligerito marchar por el aborto libre, por la eutanasia, el matrimonio sexual y todo. Y con seguridad muchos de los que están apoyando van a hacerlo también. Eso es rebelión. Y el diablo está detrás de todo esto, hermano. Como le contaba a los hermanos, vi un eslogan escrito que decía: es urgente desobedecer. ¿Sabe? Todo eso que son, todas estas cosas, es rebelión en contra de Dios. Contra de Dios, porque Dios lo estableció así. Esos son los tiempos de la iglesia que se ha vuelto lejos de Dios. Y leíamos ahí en Proverbios: ¿hasta cuándo amaréis el burlar? Proverbios 1, 20 al 22. Entonces, la persona, quizás no todas, pero la mayoría de las personas saben lo que es un meme, y algunas pocas personas no saben lo que es un meme, que son caricaturas que ponen, mire, ¿sabe? Las redes sociales es lo más nefasto que hay. Puede usarse bien si se usa bien, pero en realidad el 99%, o quizá un poco menos, el 90%, se usa mal. ¿Y sabe cómo yo lo llamo a las redes sociales? Chismografía online. Ese es puro chisme. Puro chisme. Nos hemos convertido en chismosos. Pero online. Es distinto, pues, pastor. Y los memes, ¿sabe lo que es? Burlarse de las personas. Y nos hemos habituado tanto que nos contamos entre nosotros: ¿viste el meme de aquí, el meme de allá? Y sí, y lo muestran, uno se ríe, se carcajea. ¿Qué dice Dios? Eso, burlarse. Y termino, hermano, que si hay alguna de estas actitudes contrarias a Dios y a la Biblia, debemos escoger lo que dijo Moisés al pueblo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y mi pregunta es, le hago a cada uno que estamos aquí: ¿quién está por Jehová? De aquí. ¿Quién? Pero ahora usted sabe lo que debe hacer. Porque ponerse del lado de Dios, el primero, como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ponerse del lado de Dios es: hermano, llama a orden a tu casa. Llama al orden a tu casa. Comenzando por ti. Si estás haciendo algo que es contrario a la Constitución cristiana, llama al orden a tu familia. Luego llama al orden a tu esposa. Luego, hermana, llama a orden, alinearse con la palabra, a tu esposo. Y padres, llamen al orden a sus hijos. El mundo puede hacer lo que quieran. Son del diablo. Pero si tu familia es una familia cristiana, entonces tus hijos deben saber que ellos se deben alinear con la palabra de Dios. Y Dios nos pide que debemos honrar a las autoridades, someternos a las autoridades, orar por las autoridades y recordar que Cristo
viene. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú has dejado claro, Señor, cómo esperas que tu iglesia, que tu esposa, que la novia de Cristo se comporte digna, honrosa en este mundo. Señor, perdónanos si no lo estamos haciendo. Y ayúdanos a salir de aquí con una determinación en nuestro corazón de alinearnos contigo, de estar de tu parte, Señor, comenzando con nuestra propia intimidad y luego como matrimonio y luego como familia. Danos la sabiduría, el amor, la humildad y una voluntad dispuesta, Señor, para cambiar aquellas cosas que debemos cambiar. Señor, gracias. Y pedimos que nos ayude para ser la luz que este mundo necesita, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano.